a todos y cada uno de ustedes que con generosidad, con paciencia, nos reunimos para continuar estas catequesis, para profundizar en nuestra reflexión de vida cristiana y para seguir creciendo como iglesia y como fieles. Vamos a iniciar con una oración al Espíritu Santo para pedirle a Él también que nos ilumine en esta noche y que nos conceda una participación con frutos y con bendiciones para quienes nos reunimos a través de este enlace virtual. Para cada uno de ustedes, muchas gracias nuevamente y muchas bendiciones en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia satisfacción. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Resumiendo lo que hasta ahora ha aflorado en el desarrollo de nuestras reflexiones, hay, les decía, unos temas fundamentales que deben ser siempre materia de consulta, reflexión, discernimiento, oración, inspiración divina durante toda la cotidianidad de nuestra vida. Y que para mí personalmente me parece que están muy enlazados. Y yo presumo diciendo que son para mí la razón de mi existencia. Y creo que, sinceramente, después de todo esto, pienso que para muchos cristianos son, desde luego, siempre temas transversales de la vida. El amor como inspirador, la esperanza como camino y la vida bienaventurada como meta. Y le hemos ido agregando otros temas. Hoy le vamos a agregar un tema que es de carácter decisional. El hecho que sea opcional no significa que no sea consciente, voluntario y de alguna manera reflexionado. Y es que el tema de la libertad viene ahora a acompañarnos en este camino de reflexión. Como ven, he tratado de ir avanzando poco a poco, viendo cómo los itinerarios de la vida humana van acompañándonos estos temas y cómo nos van ilustrando nuestras opciones y nuestras decisiones. Estamos en un tiempo que nos exige lo mejor de nosotros. Estamos en un momento histórico donde se espera de nosotros el mejor aporte, lo mejor que tenemos. Sacar no lo peor, porque infortunadamente también lo podemos tener, no porque seamos duales, sino porque también nosotros nos permitimos albergar en nuestro corazón errores y decisiones equivocadas. Entonces es importante para nosotros que estos tiempos de prueba, el cristiano por lo menos saque lo mejor que hay en él, lo que ha ahorrado a través de sus diferentes retiros, de sus, si hablamos de sus procesos de conversión, de sus eucaristías. Todo esto es un ahorro que estamos haciendo y lo vamos sacando, lo vamos resguardando también
pero en este momento es tiempo de sacar lo mejor que tenemos. Yo creo que nuestro Señor, nuestro Dios, es el mejor arquitecto y como un buen escultor va haciendo reformas en cada una de sus obras, pero no lo hace, pienso yo, de manera arbitraria. Lo va haciendo sustancialmente respetando el albedrío o la libertad de cada uno de nosotros. Por eso en la humanidad vemos eso. Vemos grandes seres humanos en estas situaciones, grandes seres humanos, mostrando toda esa capacidad, toda esa espiritualidad, pero también vemos lo peor de algunos seres humanos. Y esto es lo que nos ha llevado también a reflexionar en profundidad este tiempo. Este tiempo también, como les digo, no es de un Dios arbitrario. Es un Dios que va rehaciendo su obra contando con nuestra libertad y con nuestra voluntad, con nuestra decisionalidad. Entonces, les decía que a lo largo de nuestra existencia el ser humano tiene muchas esperanzas, grandes o pequeñas, y todas diferentes, según los periodos de vida. Y el amor siempre está acompañando como razón inspirador de esas realizaciones. Siempre va acompañándonos. Nunca nos abandona. El niño necesita de amor, el adolescente necesita de amor, el joven necesita de amor. ¿Por qué no decirlo también nosotros los adultos? Necesitamos de amor. Nuestros abuelos necesitan de amor. Esa razón de ser siempre nos va a acompañar y siempre va a ser un motivo de esperanza o de desesperanza. Y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque cuando no es bien interpretado el amor, cuando no logramos nosotros madurar el amor, disciplinar el amor, enfocarlo hacia Dios, para que de Dios venga y en nosotros de Dios dimane, se extienda, muchos de nuestros proyectos, de nuestras esperanzas, se pueden ir al piso en cualquier momento o en cualquier circunstancia de la vida. Muchas de nuestras situaciones, si no están inspiradas en ese amor equilibrado, en ese amor tan sensato, tan dócil, tan prudente que tiene Dios con nosotros, si no está inspirado en ese amor, si no es maduro lo suficientemente, todas esas realizaciones que tenemos también en el corazón se pueden venir abajo. Les hago un relato, les comparto una experiencia de la vida real para demostrarles que el amor es tan necesario en todos los momentos y circunstancias de la vida, pero tiene que estar definitivamente inspirado y de la mano de Dios. Les hablo de un médico con una experiencia profesional amplia. Estamos hablando de un médico de más de 40 años, con una hoja de vida impecable como profesional y que teniendo todo, su esposa, sus hijos, su hogar, una profesión importante, en sus palabras encontró después de los 40 años el amor. Estoy repitiendo lo que él me dijo en su momento, encontré el amor. Yo me reservé en ese momento las preguntas, porque vuelvo al escenario, su esposa, sus hijos, su profesión,
un hogar en bienestar, digamos que solvente, y me dice, encontré el amor, una persona mayor de 40 años. Y lo encontró en una compañera de trabajo, una enfermera, muy joven, y en ese caminar, en ese acompañamiento espiritual, mirábamos algunas cosas. Una de ellas, que uno dice, pero tiene la vida arreglada. Perdón un poco la palabra arreglada. Tiene una vida feliz. Uno podría decir que sus esperanzas han sido colmadas. El deseo de una esposa, el deseo de una familia, el deseo de una profesión realizada, el de un bienestar. Eres un médico de una vida cómoda, digámoslo entre comillas, y me utiliza la palabra amor para decir que eso que fue motivo de su esperanza cuando tenía quizás 20 años, 25 años, en una persona comienza a plantearme otro tipo de anhelo. Me habla de que encontró el amor. Entonces toda esta esperanza se convirtió, eso es como cuando un niño, hago la comparación como cuando a un niño le regalan un juguete que ha anhelado tanto tiempo y al segundo o tercer día de tener el juguete ya como que ya no, ya ese juguete que ya no. Entonces en ese acompañamiento que yo hago con este querido médico, miraba que nosotros lo llamamos en nuestra ética cristiana el demonio del mediodía. Y es que a veces a nosotros después de los 40 pareciese ser que el amor joven nos vuelve a llegar, reflejado en personas mucho más jóvenes que nosotros. Yo lo llamo ese sofisma, en griego, porque ese sofisma de distracción que hoy los terapeutas lo llaman complejo del tonto, porque pues uno no rejuvenece cuando tiene 50 años, 40 años, uno no rejuvenece, pero hay sentimientos que pareciese ser rejuvenecen, y él los ve reflejados en una mujer joven que, según él, ve en él un atractivo especial. Yo le decía, mire, en ti fue el demonio del mediodía, es decir, de pensar que todavía era un joven por el hecho de que una joven, más joven que él, se fijó en él. Perdón el juego de los términos. Pero que realmente para él fue un sofisma de distracción. Y, como le decía, para ella no era tanto él, como en él ver sufragado su necesidad de estatus. Imagínese una enfermera que le cuenta a sus compañeras enfermeras que tiene de novio médico y que eso le lleva a ella a solventar una necesidad de estatus y de reconocimiento, pero que en nombre del amor es una esperanza falaz, no constituye esperanza, porque una vez que van a, a llenar ese motivo, esa razón de esperanza, se encuentran con la cruda realidad
El ser humano tiene muchas esperanzas, periodos de la vida, pero hay que saber identificar las razones de esperanza. Hay que saber discernir si eso realmente es una esperanza. Ideales hay muchos, y algunos pueden parecer que lo llenan a uno en su totalidad. Por ejemplo, uno en la juventud, además de la esperanza del amor, que debe ser grande, satisfactorio, también uno en la juventud, y esto lo que yo le decía a él, le pasó a esta enfermera, era la esperanza de tener cierta posición en su profesión. Tener éxito. Y que eso le determina el resto de su vida. Para ella, me imagino, para su familia, decir, mire, estoy casada con un médico. Sin embargo, cuando estas esperanzas se cumplen, este médico y esta enfermera deciden llevar a culmen su amor, se dan clara cuenta de que esto no era lo que ellos querían. Él arriesga una familia, un hogar construido durante muchos años, y ella comienza a ser el objeto, el sujeto, la comidilla y el rumor de todo su entorno laboral y profesional. Entonces está claro que las esperanzas humanas pueden caer no solamente en la falacia, en la mentira, como cuando un joven le decía a la mamá que él quería vivir del hobby que tenía. Y la mamá le decía, pero hijo, esa es tu hobby. Él quería, a ver, digámoslo específicamente, él le fascinaba ser surfista. Esos muchachos que se suben en una tabla y bueno, hacen una cantidad de maromas en el mar. Pero se le convirtió en su única razón de ser surfista. Y entonces la mamá le decía, hijo, ¿y cuándo vas a estudiar? ¿Y no vas a ir a la universidad? No, yo voy a ser surfista. Entonces, para él, esa potencialidad que tenía se le convirtió en el motivo y la razón de su esperanza. Se enamoró de su profesión, de su vocación, de su hobby. Y él pensaba entonces, mire, en esto voy a conseguir mi novia, mi familia, y voy a vivir de esto porque voy a ser profesor de surfing. Ahí desplazó toda su esperanza. Y uno podría decir, pero esto, ¿qué tiene de malo? El hedonismo, que comenzó desde la Grecia antigua a ser reconocido como doctrina. El hedonismo es una doctrina ética, el hedonismo. Y la razón de ser del hedonismo es que el hedonista encuentra el bien, la razón de su ser, de lo que es, en la búsqueda de la satisfacción y el bienestar personal en todos los ámbitos de la vida. Para el hedonismo, que, ojo, repito, es una doctrina ética que busca el bien, es la búsqueda de la satisfacción personal y el bienestar personal en todos los ámbitos de la vida. Si ustedes vieron la homilía de su santidad, el Papa Francisco, durante la celebración de Pentecostés, él decía que hay 3 amenazas al don del Espíritu. 3 amenazas. Una, el pesimismo. Otra, el victimismo.
y otra, el narcisismo. Recordemos, estoy tocando el tema de la libertad. Tenemos un tema trascendente. El amor que ilumina, que es el faro de la esperanza es el camino y el camino va hacia la meta. ¿Cuál es la meta? La vida bienaventurada. Para muchos será la felicidad, para otros más teólogos la vida eterna, pero ese es la línea conductual de la existencia humana. Y le vamos añadiendo unos ingredientes. Para que eso se dé, como les decía al comienzo, Dios es nuestro arquitecto, pero Él no es arbitrario. Él esculpe su obra maestra, que somos nosotros sus hijos, pero permite que cada ser humano también se ayude a construir. Y eso se llama libertad. Entonces, en el ser humano hay dos elementos que van a comenzar a integrar ese amor, esperanza, vida bienaventurada, que son libertad y el don, Pentecostés, nos decía el Santo Padre, el don que recibimos de Dios. El amor de Dios hecho espíritu. Libertad humana más don, gracia, podemos llamarlo también amor de Dios. O sea, Dios nos regala esa esencia de Él para ayudarnos a construir. Nos va sugiriendo cómo construirnos, pero no coarta ni aliena mi libertad. Ese es el tema fundamental de hoy. Entonces, mire cómo, les decía yo a ustedes, en el ejemplo típico de este médico, cómo vemos que si bien ha ido quemando unas etapas y ha ido consiguiendo unos logros de carácter personal, como el tener una esposa, unos hijos, una familia, cómo se pueden derrumbar no porque Dios quiera, sino porque Dios respeta mi decisionalidad. Y como una enfermera también, que puede tener muy respetuosos ideales, puede también, por su libertad, tomar decisiones que arruinan la esperanza. Está claro que el hombre necesita cumplir sus anhelos, es decir, que la esperanza cumpla la meta, felicidad, vida bienaventurada. Pero se da cuenta que cuando formula sus esperanzas, cumple sus esperanzas, como le pasó a nuestro médico del ejemplo, resulta que eso no era todo lo que él quería. Uno podría decir, pero sí, eso es lo que uno cuando tiene 20 años o 25 espera o aspira, ¿no? Una profesión, quizás, no sé, éxito en su carrera, una buena posición, pero ¿qué pasó aquí? Mi primera reflexión frente al tema de la libertad, está claro que el hombre necesita una esperanza para vivir. Pero esa esperanza, una vez se consigue, genera otra. Y entonces vemos que la esperanza va más allá de algo que uno quiere. La esperanza será siempre más de lo que hasta ahora he podido alcanzar. Primera reflexión que yo me hago, definitivamente la esperanza, utilizo una palabra que no es la más apropiada, pero la esperanza parece ser insaciable. Porque cuando llego y lo logro, entonces ya resulta queriendo otra cosa. Es como cuando uno tiene casa, entonces ya tiene casa, entonces ya quiere una finca. Es un ejemplo. En este sentido, mire cómo los seres humanos
a la par de lo que Dios nos puede ofrecer como esperanza. Entonces nosotros siempre hablamos, inclusive en el credo, creemos en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Mire dónde está afincada la esperanza cristiana. Entonces les decía yo que las corrientes modernistas dicen, pero ¿cómo vamos a afincar nuestra esperanza en algo que no es cuantificable? Vida eterna. Yo les cuestionaba a ustedes, ¿será realmente que queremos vida eterna o una vida feliz? Entonces mire cómo la sociedad humana, la época moderna, ha desarrollado su propia esperanza. ¿Cuál es la esperanza del mundo? La instauración de un mundo perfecto que puede lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia, a los descubrimientos de la ciencia y a una política fundada científicamente. O sea, alguien lidera esto. Entonces, la ciencia y la política van a resolver el deseo y la esperanza de los que dicen, yo no creo en vida eterna porque eso no existe. Mejor concentrémonos en lo que existe y en lo que puedo realizar yo. Entonces, se van construyendo en paralelo. El modernismo, siglo XIX, siglo XX, comienza a decir, el nihilismo dice, no, yo no puedo hablar de esa esperanza porque esa esperanza no depende de mí, de mi construcción, sino de un Dios que quién sabe si exista o no exista y vaya a ver si lo vamos a alcanzar. Mejor dependamos de nosotros mismos. Y entonces, el desarrollo de la ciencia, los descubrimientos comienzan a solucionar muchas situaciones precarias de la vida de los seres humanos y eso se une a alguien que lidere y que dirija estos avances. Entonces, el conocimiento de la ciencia y la política comienzan a resolver las esperanzas humanas. Entonces, la esperanza del reino de Dios comienza a ser reemplazada por la esperanza del reino del hombre. ¿Cuál es la esperanza del reino del hombre? Y no estamos juzgándola. La esperanza de un mundo mejor. El verdadero reino ya no de Dios, sino del hombre. El hombre se vuelve sujeto y artífice de su propia esperanza. Esta esperanza parece ser la esperanza grande y realista que el hombre necesita. Solucionado el problema de la economía, solucionado el problema de las necesidades humanas a través de los avances científicos y con las personas dirigiendo al frente todo esto, el hombre va resolviendo sus mayores necesidades. Esto hace capaz de movilizar al hombre en todas sus energías y se vuelve el gran objetivo en el que merece el hombre poner todos sus esfuerzos, porque son esperanzas coincidentes. Todos queremos salir de pobres, todos queremos tener bienestar, ninguno se quiere enfermar y todos queremos ser felices. Entonces, esta esperanza motiva a los jóvenes, especialmente concentrados en ese término de esperanza. Por eso es que la razón comienza a desplazar a lo que ellos consideran un subjetivismo idealista. Mire cómo la libertad humana va tomando sus propias decisiones. ¿Es malo? ¿Es bueno? No lo sé. Esto es materia de que nosotros, pues, reflexionemos. Yo les cuento a ustedes. La esperanza, fíjese que por eso comienzan a decaer muchas sociedades religiosas, comunidades religiosas, ya no comienza a caer en barrena todas las vocaciones
religiosas, sacerdotales, comienzan a cerrarse seminarios, porque los jóvenes sacerdotes, monjas, comunidades religiosas. Entonces los jóvenes especialmente se concentran en ser lo que el mundo dice. Prepárense para un mundo mejor y ustedes van a ser los que van a estar a cargo de ese mundo mejor. Entonces viene todo ese formulismo, todo ese, ¿se acuerda cuando empezamos hace muchas reuniones? Comienzan a preparar líderes en muchos países del mundo. Jóvenes emprendedores, versátiles, dinámicos, competitivos, productivos, eficientes, efectivos. Hay escuelas en las que se dedican a preparar a los grandes líderes del mañana, especializadas única y exclusivamente en preparar a los nuevos líderes. Algunos comienzan con oscurantismo, no, que esos son logias, que no, que el marxismo, que la masonería, etcétera, etcétera. Respetables todas esas opiniones. Lo cierto es que sí hay un movimiento donde se recluta a los jóvenes más pilos, por llamarlos de alguna manera, para que comiencen a prepararse a ser los líderes del futuro. Mire cómo las decisiones humanas, la libre decisión humana, encamina, pues hay que mejorar este mundo. Esta es la esperanza del mañana, en el futuro. Y aunque comporta una decisión inicialmente personal, nos puede ciertamente llevar a que necesitamos también otros que se unan. Necesitamos aliados en esa propuesta. Necesitamos aliados. Que pueden ser aliados en el amor o en los beneficios. Mire cómo entran todos los temas que hemos ido tratando, cómo entran a jugar en lo que nosotros llamamos libertad. Si estamos unidos por el amor y queremos lo mismo, pues eso es una razón para estar en el mismo camino. O si nos unen los beneficios. Ustedes recuerdan la historia de este señor Jobs, que cuando comenzó toda la era generacional de la informática. Entonces, estamos unidos por los mismos beneficios, por las mismas aspiraciones, o sencillamente el amor hace posible todo esto. Entonces, también resulta evidente que la esperanza depende de la libre decisión de los hombres, que se unen o que quieren pertenecer a esta nueva manera de vivir. Pero mire cómo estas decisiones también hace que se prive también de la libertad a otros, porque en nombre de esta competitividad hay unos que hay que sacar del camino, porque no comparten ese mismo interés. Hay personas que hay que sacar del camino. A fin de cuentas, hay un sistema que prima sobre otro. Y vamos a encontrar entonces choques contradictorios. Hay personas que son indecisas, no están de acuerdo, dicen, no, esto no es por aquí, otros hay inconformes, y entonces tienen que tomarse medidas impositivas para que no se impida este nuevo tren o para quienes no se puedan unir a este sistema. Entonces, esta elección también tiene sus bemoles. Uno preguntaría, entonces, ¿qué es lo mejor?
¿Qué es lo ideal? ¿Cuál es el criterio para valorar una decisión de estas? Uno piensa que estas personas están luchando por el bien común, pero hay personas que se van a oponer, entonces pues hay que sacarlos del camino. Eso es como en una empresa cuando alguien llega a renovar y los antiguos no quieren que eso se renueve, entonces le dicen, sabe que renuncie o lo liquidamos y hasta luego. O sea, ¿por qué vía se alcanza este bien? Yo les digo, cambiemos de óptica. Ya estamos viendo cuál es la esperanza de un mundo progresista que quiere, pues, en nombre del bien común, sacar adelante este mundo. Dos prioridades que son el avance de la ciencia y la política. Son dos elementos fundamentales que se van a aplicar allí. Yo les decía, ¿qué está pasando mientras tanto con la religión? ¿Qué está haciendo la religión mientras este mundo diseña, ya no es el reino de Dios, sino el reino del hombre, mientras este mundo diseña su propia esperanza en la que pues, parece que todos cabemos? Pues esa es la simulación que ellos tienen. Uno escucha los discursos de muchos políticos, es que va a haber casa para todo el mundo, es que va a haber trabajo para todo el mundo, es que vamos a mejorar los hospitales, es que vamos a mejorar la educación. Es un mundo ideal. Es que ya no va a haber tantos pobres. Es un mundo ideal. Entonces, ¿qué se necesita? El avance de la ciencia, la estabilidad de la economía y, obviamente, decisiones políticas. Como les digo, habrá también indecisos, inconformes, contradictores, en fin. Les decía yo, ¿qué pasa con la religión? En la Edad Media, ya en la Edad Media, las comunidades religiosas comenzaron a reformarse. Las personas que creían en la vida eterna, lo hablan los hallazgos en el desierto, los papiros que encuentran por allá en las excavaciones, en donde hoy es Israel, Siria, Líbano, encuentran que aquellos cristianos que definitivamente no mundo decían irse como monjes, eremitas, a vivir su propio sentido de la vida bienaventurada. No, nada que ver con el mundo. Resulta que ya en la Edad Media, estos monjes eremitas dejan su vida de ermitaños y se reúnen en comunidades religiosas contemplativas. ¿Qué hacen estas sociedades religiosas contemplativas con todos estos monjes que no se dedican solamente a la oración, sino se convierten en trabajadores, laborantes, y deciden, a la par del deseo de una vida bienaventurada, vivir actividades humanas, perfectamente humanas? Y comienzan a elaborar sus propias reglas, normas de convivencia, donde se busca ennoblecer el trabajo cooperativo y distributivo. Es el cristianismo que hereda del judaísmo ese comportamiento asociativo. Tú produces bienes agrícolas, tú pastoreas, intercambiemos. Y aparece ya en las reglas monásticas ese sentido de comunitariedad. A la oración se le suma trabajos humanos.
en sentido cooperativo y distributivo. Y los jóvenes aristócratas de esa época, estamos hablando de la Edad Media, cansados de esa vida opulenta y disoluta, a veces improductiva, acuden a estos monasterios y se someten a este trabajo manual y artesanal. Estos monasterios se convierten, como lo dirá San Agustín, en una analogía del paraíso, un lugar de labranza práctica y espiritual que prepara a quienes están ahí para un mundo perfectamente incluyente y cooperativo. Entonces, estamos viendo la visión del reino del hombre y estamos viendo la de unas personas que en una vida religiosa comienzan también a diseñar su propia manera análoga de vivir el paraíso. Y por eso en esa época ya comienzan las granjas agrícolas en las vías comunitarias de los religiosos, donde se ve todo tipo de labores agrícolas, el pastoreo, la sastrería, la panadería, la carpintería, la escultura, la orfebrería, la platería, la ornamentación, etcétera, etcétera. San Agustín dice algo muy bonito a este respecto. Voy a leerlo textualmente. Dice San Agustín: una parcela de bosque silvestre. Bosque silvestre es aquel que no ha sido sometido por el hombre a ningún tratamiento, o sea, crecen las maticas espontáneamente. Eso es un bosque silvestre. Crece todo espontáneamente. Dice, una parcela de bosque silvestre se hace fértil precisamente cuando, mire la analogía, se talan los árboles de la soberbia, se extirpa lo que crece en el alma de modo silvestre, y así se prepara el terreno en el que puede crecer pan para el cuerpo y para el alma. Entonces, un bosque silvestre hace la analogía de los seres humanos, donde uno dice, una cosa es un jardín y otra cosa es un potrero. En un potrero todo crece silvestre, cada uno decide como quiere. En un jardín hay un jardinero, y el jardinero va cogiendo y va pasando la podadora y va comenzando a arreglar las maticas y las va podando. Entonces, hay una gran diferencia cómo percibe el mundo religioso el mundo, como un potrero o como un jardín. Y necesariamente, mientras que en el potrero crece todo de manera silvestre, en el jardín crece todo con un jardinero. Un jardinero, no varios, un jardinero. ¿Cuánto llevamos de tiempo, hijitos? Quedan 10 minutos, ok. Yo me hacía una reflexión. A propósito de todo esto que estamos viendo, yo miro las noticias, claro que no tan seguido como antes, y veo lo que pasó en Estados Unidos y cómo se prendió ese polvorín terrible. Yo me hacía una pregunta. A propósito de lo que crece silvestremente y de lo que crece en un jardín. ¿Acaso no hemos tenido la oportunidad de comprobar de nuevo, precisamente en el momento de la historia actual, que allí donde las almas se hacen salvajes, cada cual libremente escogiendo su esperanza, no puede lograr ninguna estructuración positiva el mundo? ¿Acaso no tenemos nosotros en este tiempo de confinamiento precisamente histórico que darnos cuenta que donde las almas se hacen salvajes, cada cual escoge la esperanza? Yo escuchaba unas personas de un gremio planteando para mañana una convocatoria a un paro, bueno, a un movimiento, en fin. Cara, yo digo, Dios mío, uno aquí en estas situaciones
de dificultades donde sale o lo mejor del ser humano o lo peor del ser humano. Ojalá estas personas no influyan tanto en otras. Entonces yo me preguntaba, en este momento tan histórico, es donde el mundo no puede lograr una estructuración positiva, repensarse. Y vuelvo al ejemplo que les colocaba del muchacho, el joven que quiere vivir feliz siendo surfeador, respetable. O la señorita que anhela ser la reina del país de las maravillas, respetable. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo podría interpretarse la felicidad? Me hago yo la pregunta. Porque aquí está el ejercicio de la libre voluntad y el libre desarrollo, de la personalidad. ¿Cómo podría interpretarse la felicidad como huida de la responsabilidad respecto de las cosas en conjunto? ¿Cómo puedo yo interpretar la felicidad huyendo de la responsabilidad respecto a mirar todo el conjunto? No solamente mis necesidades, sino las del mundo, las de todo el mundo. Y por consiguiente, al considerar la libertad como búsqueda narcisista de la felicidad, que niega la intención de los otros, de los demás. Miren lo que yo decía de las comunidades religiosas que hicieron cuando el ermitaño decidió que la felicidad era buscar por sí solo la vida eterna. Y cómo entendió que era de otra manera que se conseguía y era en otro tipo de consensos. Infortunadamente yo digo que existe un hedonismo salvaje. O no, para que no suene esa palabra tan fea, el hedonismo silvestre. Como un narcisismo esclerotizado en algunos oficios y actividades humanas. Como el muchacho que quiere ser surfista y vivir siendo surfista, con todo respeto. O sea, hay vidas excéntricas y extravagantes que quieren ser felices a su manera. Son respetables. Son respetables, pero yo me preguntaba yo, ¿cómo puedo considerar yo mi libertad como búsqueda hedonista de la felicidad que niega a los demás? Que los anula, los anula. Y en nombre de corrientes humanistas, yo no pensé que todavía hubiera personas hablando de racismo en pleno siglo XXI. Yo no puedo creer que todavía haya seres humanos que cuando eso ya pasó, eso era de los años 60, hace 60 años eso ya no, y todavía haya personas que se sientan afectadas por una ideología racista. Para aquellos que hicieron todo esto, ustedes no saben que en África mueren sistemáticamente niños de hambre y son negritos. Son negritos. ¿Y quién ha hecho una manifestación por eso? ¿Dónde están los negritos de Brooklyn o de donde haciendo una manifestación por esos niños que por otros negritos están muriendo otros negritos porque es una lucha de clanes, de tribus, donde esta tribu si me cae mal le quita todo a los otros y esos niños mueren sistemáticamente de hambre? Perdón, son negritos. ¿Dónde está el mundo parado haciendo manifestación por todos esos negritos que están muriendo ultimados por otros negritos? Esto no es un problema de racismo. Increíble que esto, Dios mío, ¿qué nos pasa? En el siglo, a comienzos del siglo XIX, mediados del siglo XIX, siglo XX, comienza el sistema opcional o el comunismo impositivo y agobiante o el capitalismo silvestre, por no decirle salvaje. Unos que dicen esto se arregla es
con las masas, y otro que se dice es que cada uno, como dice el nihilismo positivo, pues a ver, si tú eres emprendedor, arriesgado, vital, pues vas a salir adelante. Si eres un mediocre, pues te mueres ni culpa. ¿Qué hacemos? Quiero dejar esas preguntas, porque mire, estoy tocando un tema que es trascendental, que es la libertad. Y cómo uno puede hacer un juicio sobre la iglesia, decir, la iglesia se durmió, y resulta que la iglesia no estaba dormida. La iglesia tenía unas propias maneras, y por eso les decía yo de las comunidades religiosas, cómo en una sociedad no necesariamente hablamos de comunismo, socialismo, sino cómo la caridad se hace perfectamente cooperativa, asociativa y solidaria. La iglesia nunca ha dejado de acompañar a sus fieles, con todas las inconsistencias que hemos tenido como iglesia. Pero dicen que cuando uno no conoce la historia, está condenado a repetirla. Entonces, dejo en ese cajón esas preguntas, porque estamos en un tema, como yo les decía, mire, en algo que es tan humano que es el amor, el camino que es, el camino de ese amor. Cuando yo tengo el amor, hago un camino, eso se llama esperanza, porque se cumplen unos ideales y se llega a una meta que es la vida bienaventurada. Dios nos da la gracia, nos da su semilla, nos dice, yo les quiero si me dejan. Hoy el Espíritu Santo dice, les daré a conocer la verdad. El Espíritu Santo vendrá y les revelará la verdad. Y por eso nos da, pero no es una verdad impositiva, alienante. Y por eso en nosotros existe lo que llamamos libre albedrío. Eso se llama libertad. El hombre ha querido interpretar su deseo y se ha colocado como señor de la creación. Y entonces acogemos esa corriente de Francis Bacon en el siglo XIX que se llama ya no la fe en Dios, sino en el progreso. La ideología del progreso, la alegría de los visibles adelantos científicos y de las potencialidades humanas es una confirmación constante de la fe que hoy vive el mundo en el progreso. Y entonces tenemos dos corrientes. La fe en el progreso, que va de la mano del desarrollo técnico, científico, y de la mano de la política. O lo haces masivamente a través del socialismo, o lo haces a través del liberalismo, del neoliberalismo independiente, que nosotros comúnmente llamamos, si quieres ser feliz, pues hazlo como tú quieras. Lo importante es que seas feliz. Quedan esas tendencias que hoy son totalmente actuales, para que nosotros en nuestro libre albedrío comencemos, porque esa es la corriente moderna. Tú puedes escoger. Y entonces por eso te vas al país donde se habla de la libertad, el freelance. Entonces uno va a Estados Unidos, va a Europa o va a otras partes del mundo donde encuentra otro tipo de esperanza o de fe en el progreso. Quiero terminar con una reflexión que hacía yo también el domingo, y era que tuviéramos en cuenta el momentum, nuestro tiempo. Somos parte de esto que está pasando. Es nuestro momento. Quizás sus hijitos más pequeños
no vivan lo que estamos viviendo nosotros. O sea, nosotros somos protagonistas de este momento, de esta situación histórica. Y decía yo que lo peor que nos puede a nosotros pasar como cristianos es dejarnos vencer por el miedo. Un miedo que, decía yo, es un tirano implacable, porque no le hemos invitado a nuestra vida. Sin embargo, nos tiene paralizados, sometidos. Pero eso sí, pregúntale a los medios de comunicación, se escabulle a la hora de responsabilizarse de lo que dice, de lo que hace. Eso sí, está presto para juzgar, escandalizar, señalar, arrinconar. Pero cuando tiene que ser responsable y utilizar el buen juicio, desaparece. Yo estoy seguro que nuestro Señor no nos pide ser héroes, pero sí nos pide crear hoy más que nunca escenarios de reflexión y de entendimiento. Creo que lo que nos está pidiendo nuestro Señor en este momento, al menos para mí, escenarios de reflexión y de entendimiento, para que ese entendimiento no sea simplemente un acuerdo diplomático, sino la irrupción del espíritu que busca considerar nuestras verdaderas libertades y hacer una reforma más que legal del corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos acompañe. Feliz noche para todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.